Hola a todos y bienvenidos una vez más a Strategic Labs, el canal donde analizamos a fondo las ideas, las narrativas y las estrategias detrás de los discursos políticos y culturales. Vamos a analizar el libro La Guerra Negada, del autor Edward H. Whitmore, que pueden comprar en el enlace que dejamos en comentarios. El libro nos recibe con esta frase, que es, digamos, una declaración de principios. De entrada, nos plantea que una victoria militar no significa nada si después se pierde el juicio de la historia. Esta idea va a ser la columna vertebral de todo el análisis sobre lo que pasó en Argentina en los años 70. Y acá está el corazón del argumento, la idea más disruptiva de todas, ¿no? Nos desafía a pensar que, contra toda intuición, una guerra corta y brutal podría ser menos costosa en vidas humanas que un conflicto que se estira por décadas. Vamos a meternos de lleno para ver cómo sostiene esta afirmación. Para entender la lógica del autor, vamos a seguir su razonamiento en 5 pasos. Primero, ¿por qué habla de una guerra y no de otra cosa? Después, los 4 modelos de lucha antiterrorista que propone. Luego, un factor clave, el tiempo. También veremos el durísimo cálculo de costos y beneficios que plantea. Y por último, un concepto fundamental para él, la derrota narrativa. Bien, el punto de partida de todo el argumento es este. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Para Whitmore, si no se entiende la naturaleza del conflicto, es imposible juzgar la respuesta del Estado. Y él propone esta definición de guerra. Sostiene que Argentina no enfrentaba delincuencia común, sino una guerra en toda regla. Hablamos de organizaciones con miles de combatientes, armamento pesado y una ambición clara de tomar el poder por la fuerza. Para ponerlo en perspectiva, el libro compara la situación argentina con la de Italia. Allá, las Brigadas Rojas eran un grupo de unos 500 miembros. En Argentina, hablamos de miles de guerrilleros operando a un ritmo feroz. Esto es clave porque, según el autor, un sistema judicial como el italiano hubiera colapsado por completo frente a una amenaza de esa magnitud. Y acá hay un punto que el libro subraya con mucha fuerza. Primero, se intenta la vía legal, pero en 1973 una amnistía política la deja sin efecto. Y después, y esto es central, en 1975 es el gobierno constitucional y democrático de Isabel Perón el que ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar subversivo. Todo esto sucede antes del golpe de 1976. Pasemos ahora al marco analítico que el autor construye para poder comparar las distintas respuestas que los estados dieron frente a este tipo de amenazas. Whitmore clasifica las respuestas estatales en estos 4 modelos. El jurídico institucional, que es usar la ley como se hizo en Italia. El de contención prolongada, cuando la guerra se hace crónica, como en Colombia. El de aniquilación militar, una campaña corta y decisiva, que según él es el caso argentino. Y por último, el de disrupción por inteligencia, un modelo más moderno usado por Israel o Estados Unidos. Y es usando este marco que el autor introduce la variable que para él es la más importante y a la vez la más ignorada en estos análisis, el factor tiempo. Lo que el libro nos dice es que para entender el costo real de una guerra, no alcanza con sacar una foto del momento más violento. Propone que hay que ver la película completa, o sea, la suma de todas las vidas perdidas a lo largo de los años, el costo acumulativo. Y esta tabla es contundente. Muestra los datos que respaldan su argumento. En Argentina, con un conflicto corto, la cifra oficial de la CONADEP es de unas 9.000 víctimas. Miremos ahora a Perú. Con un conflicto de contención de 15 años, la cifra escala a 69.000. Y ni hablar de Colombia, con más de 50 años de guerra y más de 200.000 muertos. Más de 200.000 vidas. El libro usa este número para poner en perspectiva lo que él llama la masacre acumulativa de un conflicto que no se resuelve de forma decisiva. Entonces, ¿cómo sintetiza el autor toda esta información? Bueno, lo hace a través de un análisis de costo-beneficio de la estrategia que se siguió en Argentina, un cálculo ciertamente sombrío. Y acá el libro presenta una dualidad muy fuerte. Por un lado, concluye que fue un éxito estratégico militar, porque se terminó la guerra y se evitó un escenario como el de Colombia. Pero por otro, lo califica de catástrofe moral por los métodos utilizados, en particular el sistema secreto que, por su falta de control, dio lugar a los peores abusos. Finalmente, el análisis va más allá del campo de batalla. El autor sostiene que el resultado final de esta guerra no se decidió en los años 70, sino mucho después, en el terreno de la memoria y la historia. Y para explicarlo, introduce este concepto de derrota narrativa. Sostiene que las Fuerzas Armadas ganaron la guerra en el terreno, pero perdieron la batalla cultural y política.
Y eso permitió que se reescribiera la historia silenciando cualquier debate honesto. Esta narrativa dominante, según el autor, presenta el conflicto como si hubiera sido una represión unilateral del Estado, pero al hacerlo se omite el contexto de guerra que él define al principio, las acciones de las organizaciones armadas, la amnistía del 73 y los decretos del gobierno constitucional en el 75. Esta cita resume perfectamente el desafío que nos plantea el libro. No se trata de negar el costo humano, para nada. Se trata de preguntarse si ese costo fue mayor o menor que el de las otras alternativas realistas, las que efectivamente se vieron en Perú y en Colombia. En última instancia, la guerra negada nos deja con esta pregunta, ¿no? Nos obliga a reflexionar sobre esa relación tan compleja entre un resultado militar, el juicio moral de los métodos y finalmente quién tiene el poder de construir la memoria histórica que perdura. En Strategic Labs buscamos destruir el relato poniendo los hechos sobre la mesa. Si este video te abrió los ojos, deja tu like, comenta qué te pareció, suscríbete y compartirlo para que seamos más los que no nos dejamos engañar. Nos vemos en el próximo análisis.